Tengan todos muy buenos días. Soy el licenciado Enrique Javier Peña y soy el catedrático de el espacio de aprendizaje Matemáticas Nivelatoria. En esta oportunidad vamos a iniciar hablando acerca de el tema de los números reales. Eh, Todo lo que yo vaya subrayando, bueno, cuando yo termine de subrayar esta página, usted le hace captura y la envía al grupo. ¿Verdad? Porque todo lo que yo subraye le va a servir a usted para realizar sus tareas. Entonces, si no las quiere enviar al grupo, entonces solamente hágalas usted, pero tiene que hacerlas porque después usted va a necesitar todo lo que yo subraye para hacer sus tareas. Estamos, ¿verdad? Vamos a iniciar hablando acerca de los números reales y qué son los números reales. Pues los números reales son un conjunto de números ¿verdad? Que se representan con la letra R mayúscula. Los números reales fueron descubiertos, ¿verdad? Por el griego Pitágoras. Y pues estos números surgieron gracias a la necesidad de, de empezar a contar, ¿verdad? En mercados. Las características de los números reales es que tienen un orden. Por ejemplo, el uno es menor que el 2 es menor que el 3 y el 3 es menor que el 4. También los números reales tienen un límite superior y tienen un límite pequeño. También los números reales no tienen, los irracionales y los racionales no tienen final. Es decir, en el plano cartesiano, si yo le sigo dando para acá o le sigo dando para acá, pues no tienen final, ¿verdad? Entonces, los números reales, ¿quiénes son? Bueno, los números reales están formados por los números naturales que se representan con la letra N y estos nos sirven para contar. Los números naturales nos sirven para contar. Se clasifican en dos grandes grupos, en primos y en compuestos. Los primos son los que son divisibles entre uno y entre el mismo. Es decir, si yo les digo el 2, el dos se puede dividir entre el uno, como dice aquí, y esto da 2, ¿verdad? Y también se puede dividir entre el mismo. 2 entre 2 es igual a 1, ¿verdad? Bueno, eh, a esto se le llaman números primos. Se pueden dividir solamente entre uno, entre el número uno y entre el mismo para que dé cabal, ¿verdad? Para que dé un número entero. Si ya me da punto 5, punto 8, entonces ya no es un número primo. Y es número compuesto eh, cuando se puede dividir entre varios números, para que dé también cabal, para que dé un número entero. Si da punto decimal, no. Por ejemplo, el número 4, ¿entre quiénes se puede dividir el número 4? Se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre el 4. Mire, o sea, tiene 3. Y a esto se le llaman números compuestos. Pueden hacer captura. Me avisan cuando ya para avanzar. Ya, Alex. Ya. Listo. También los números reales se clasifican en los números enteros. Los números enteros son los que tenemos aquí. Se representan con la letra Z. Y, ¿verdad? ¿Por qué con la Z? Bueno, porque la palabra salen del alemán significa contar, perdón, cantidad
cifra o número. Estos números enteros pueden ser positivos, pueden ser negativos y pueden ser el cero. Es decir, si yo le digo el menos 6 es un número entero, entonces usted me va a decir que sí. El más 3 es un número entero, entonces usted me va a decir que sí. Y el cero es un número entero, usted me va a decir que sí. Pero si me dice que no, entonces no estudió. Luego tenemos los números racionales. Se representan con la letra Q, ¿verdad? Que significan cociente, ¿verdad? O quotient. Estos se representan con fracciones, ¿verdad? Y las fracciones se clasifican en tres: propias, impropias y el grupo número 3, mixtas. Mixtas. ¿Quiénes son las fracciones propias? Pues las que el número de aquí abajo, el número de aquí abajo, el número de aquí abajo, miren este número que les encerré, tiene que ser mayor, tiene que ser mayor que el número de arriba, que este número de aquí arriba, miren. Estas tres fracciones que tengo aquí en pantalla serán propias. ¿Serán propias? No. ¿El número de abajo es mayor que el número de arriba? No. No. Entonces, sería propia si yo escribo un cuarto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número de abajo es mayor que el número de arriba. ¿Verdad que sí? Es mayor. Ahora, las fracciones impropias va a ser menor el número de abajo. Quiere decir que estas tres fracciones que son propias o impropias. Impropia. Impropias porque el número de abajo es menor. Y las fracciones mixtas son las que tienen un número grandote entero, mire, 2, y tienen una fracción, 2, un medio. Eso se le llama fracciones mixtas. También dentro de los números racionales encontramos los números irracionales. Dentro de los números reales encontramos a los números irracionales. Se representan con la letra I, que significa no fracción. Es decir, ¿verdad? Son números que se representan eh, con raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada no tiene que dar cabalita. Es decir, no debe dar 1, no debe dar 2, no debe dar 5, no debe dar 3. Tiene que dar punto 4, punto 1, punto 4, punto 7, ¿verdad? Y también dentro de los números irracionales encontramos el famoso número pi, que es una letra griega. Pero no son reales las fracciones que tienen cero debajo o que son, ¿verdad?, negativas. Captura y continúo. ¿Listo? Listo. Entonces, por medio de un esquema podemos decir cómo se clasifican los números reales, ¿verdad? Entonces, miren, aquí tenemos que se clasifican en naturales, en enteros. Miren, aquí tenemos los naturales. Aquí tenemos los enteros. Recuerdan que eran positivos y negativos, ¿verdad? Tenemos los racionales. Aquí está. Recuerden que eran fracciones, ¿verdad? Tenemos los decimales. Mire, punto decimal. Y tenemos los irracionales. Y también tenemos los números reales. Estos son los irracionales. Y todos forman los números reales. Captura y continúo. Listo. Ahora hay una actividad, ¿verdad?, en la que vamos a clasificar los números
Aquí solamente me faltó una casilla que no apareció, ¿verdad? Y son los números decimales, ¿verdad? Los números decimales. Entonces, miren, tenemos que este es un número decimal. Voy a empezar por los más facilitos, así como empiezan los estudiantes. Este es un número decimal y esto es un número decimal. Este es un número racional o irracional. Este es un número entero, ¿verdad? Este es, si le vamos a poner aquí un más, ¿verdad? Para que esté dentro del grupo de los enteros. Y este es un grupo racional. Y este, ¿verdad? Como es negativo, ¿verdad? Lo encontramos eh, que dentro del grupo de los que no son considerados reales. Listo. Existen propiedades o reglas o hechos de los números reales según el álgebra. Las propiedades, lo que yo subraye de color rojo, se llaman fórmulas de cada propiedad. Tenemos tres propiedades, una, dos y tres. Conmutativa o de cambiar de posición, asociativa o trabajar de forma agrupada y distributiva. Estas se llaman fórmulas. Las que tienen letras se llaman fórmulas. ¿Cómo se llaman las que tienen letras? Fórmula. Fórmulas, correcto, ¿verdad? Para que ya ustedes sepan que son fórmulas. Mire, hasta ahí dice fórmulas. Pero se las encierro porque ya aquí ya entramos a una de las primeras tareas, ¿verdad? Y dice copie fórmulas, dice, ¿verdad? Entonces yo le voy a encerrar las fórmulas del color amarillo. Bueno, dentro de las fórmulas encontramos que la propiedad conmutativa solo trabaja con suma y con resta, perdón, y con multiplicación. Dentro de la propiedad asociativa solo trabaja con suma y con multiplicación. Ahora, la propiedad distributiva trabaja con suma y multiplicación, trabaja con resta y multiplicación y trabaja con suma y división. Entonces, la primera se llama propiedad conmutativa o cambiar de posición. Es decir, eh, cada uno de los números, ¿verdad? Por ejemplo, A sería 7 y B sería 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale AB? 3. ¿Y cuánto vale A? 7. Entonces, 7 más 3, 10. 7 más 3, 10. Escribo el símbolo igual que está ahí. Miren, ahí está el símbolo igual. Y 3 más 7 es igual a 10. Ahora veamos la siguiente propiedad. Se llama conmutativa de la multiplicación. Entonces, aquí tenemos la fórmula A por B. Esta sería A y este sería B. Entonces, 5 por 3 es 15. Permítanme. 5 por 3 es 15. Y luego escribimos el igual, ¿verdad? Y aquí está la fórmula B por A. Entonces, B es 3, es cierto. B en la primera valía 3 y 5 valía A. ¿Y cuánto es 3 por 5? 15. Entonces, 15 es igual a 15. Ahora veamos la segunda propiedad. Asociativa o trabajar de forma agrupada. A más B más C. Entonces, 2 es A, 1 es B y 3 es C. ¿Cuánto vale A? 2 valía antes del igual. Aquí también debe de valer 2. ¿Cuánto vale B? Vale 1 antes del igual. Esto es antes del igual y esto es después del igual. ¿Y cuánto vale C? Vale 3. Entonces, esto debe de dar igual antes del igual y después del igual. Debe dar la misma cantidad. ¿Qué se hace primero? Lo primero que se hace son el trabajo de los paréntesis. Primero
hago lo de los paréntesis. Listo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 2 más 1? 3. Y 3 más 3, 6. Entonces, antes del igual me dio 6. Ahora vamos a ver cuánto me va a dar después del igual. 1 más 3, 4. Más 2, 6. Entonces, entonces 6 da igual a 6. Listo. Ahora veamos la otra. Aquí está la fórmula A por B más C es igual a A por B, B por C. Entonces veamos aquí y dice 5 por 1, 5. Bueno, A vale 5. Miren, A vale 5. B vale 1. Entonces aquí también va a valer 5 la A. Aquí también va a valer 1 la B. Y la C va a valer 3. Entonces todo esto debe de dar la misma respuesta. 5 por 1, 5. Y 5 por 3, 15. Igual. 3 por 1, 3. Y 3 por 5, 15. Ahí está. Primero, mire, hago lo de los paréntesis. Si usted no hace primero lo de los paréntesis, le va a salir mal. Ahora veamos la propiedad distributiva. Lo mismo. A vale 2, 5 vale B y 3 vale C. Entonces, 5 más 3, 7, perdón, 8. Y 8 por 2, 16. Ahora veamos aquí. 2 por 5, 10. Y 2 por 3, 6. Y aquí me dio 10 y aquí me dio 6. Y 10 más 6 es 16. Entonces 16 es igual a 16. 9 menos 7, 3. Y 9 por 3, 27. Ahora veamos del otro lado. Igual. 9 por 10, 90. Y 9 por 7, 63. Aquí da 90 y aquí da 63. Y 90 menos 63 me da 27. Aquí da 90 y aquí da 63. Y al restar, porque aquí dice resta, mire, se las encierro porque si no lo han visto todavía, da 27. Ahora veamos la otra. 20 más 10, 30. 30 entre 10 a 3. Igual. 20 entre 10 a 1. Y 10 entre, perdón, a 2. Y 10 entre 10 a 1. Y 1 más 2. Está el más. Da 3. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? En la imagen de la derecha, ¿verdad? También está explicada, pero explicada con manzanas y con limones. Mire, para que ustedes vean que también se puede trabajar, ¿verdad? Explicada con frutas. Captura. ¿Listo?
¿Listo? Ya, listo. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Si antes del igual da 8 y después del igual da 9, ¿estará bueno o estará malo? Si antes del igual en una operación matemática me da 8 y después del igual me da 9, en cualquiera de estas, miren, ¿estará bueno el ejercicio? No. No. Solo Edras me responde, significa que las demás no sé si es que no están poniendo atención. No está bueno, no está bueno, está malo. ¿Por qué? Porque deben de dar siempre lo mismo. Y la otra pregunta es, antes de cambiar de diapositiva, ¿se hace primero lo de los paréntesis o como usted quiera? Primero la de Primero los lo de paréntesis. Ok, muy bien. Continuemos entonces. Borro y nos encontramos con la lección 2 que se llama leyes o reglas de los signos. Bueno, la forma del signo más, como una cruz, se debe originalmente, ¿verdad?, a que en algunos libros antiguos se usaba esta sílaba, et, y et significa y. Entonces, por eso a veces nosotros decimos 2 y 2 son 4. Antes se usaba y para sumar. Los números, perdón, el signo más se utiliza pues para identificar si es positivo y el signo más se identifica para adición o sumar. El signo menos, ¿verdad? Se deriva o proviene, sería de la palabra minus, que se representa así en la antigüedad. Minus, ahora nosotros lo llamamos como menos. El más antes se llamaba et y luego pasó a i y luego pasó a más. El signo menos se utiliza para restar o hacer sustracciones, para hacer operaciones del inverso aditivo o inverso opuesto y para saber si un número es negativo, como por ejemplo el -8. En la antigüedad, ¿verdad? En el siglo XV, se utilizaban las palabras plus y minus, ¿verdad? Para representar lo que es más y menos. Por ejemplo, ellos decían 5 menos 4, ¿verdad? Ellos usaban minus y usaban plus para decir para más. Entonces ellos decían 4 plus 8. Entonces, la ley de los signos, ¿verdad? Es la que tenemos aquí a la derecha. La tenemos aquí a la derecha, ¿verdad? Y hay leyes de signos para sumar, para multiplicar, para restar y para dividir. Miren este ejemplo, dice amigo de, por amigo de, ¿verdad? Mi amigo será. Es decir, positivo, mire. Y aquí lo tenemos, mire. Amigo de, por amigo de, amigo será. Sale positivo. Miren el otro. Enemigo de, por enemigo de, amigo será. Y aquí lo tenemos. Enemigo de, por enemigo de, amigo será. También me sale positivo. Pero miren, estas dos respuestas me salen negativas. Significa de que la cara va a ser enemigo será. Entonces, esta imagen, ¿verdad? Se usa para hacer un poco más divertido lo que es este tema. Captura y continúo. Listo. Listo, ¿verdad? Bueno. Ya aquí ya tenemos, ¿verdad? Ya aquí ya tenemos ya ejercicios con cada una de las leyes de los signos. Por ejemplo, miren, dice más por más, la respuesta va a ser signo positivo. Entonces, el signo positivo aparece aquí y solo multiplico los números. 5 por 4, 20. Menos por menos, el símbolo va a ser más.
se baja el símbolo más y multiplico los números 6 por 2, 12. Luego tenemos el otro, más por menos, el signo va a ser menos, se copia el signo menos y se multiplican los números 7 por 3, 21. Menos por más da menos y copio el signo y multiplico los números 1 por 6, 6. Aquí, ¿verdad? Solamente es un ejemplo en donde ya hay ejercicios resueltos de cada una de las leyes de los signos, sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Por ejemplo, cuando les aparece así, ¿verdad? Como estos casos, ¿verdad? El signo que es mayor, el signo del número mayor, es el que va a tener. ¿Quién es mayor, el 3 o el 2? El El 3. 3. Entonces, por eso el signo del 3 pasa a la respuesta. Miren, ¿quién es mayor, el 3 o el 2? El 3. El 3, ¿verdad? Entonces, por eso el signo, miren, pasa a ser el de la respuesta. Cuando ya trabajemos con estos casos, estos 4 casos que estoy marcando aquí, ¿verdad? Tienen que recordar eso. Se lo voy a escribir, ¿verdad? Para que no lo olviden, ¿verdad? Recordar el signo del mayor, el, el número mayor se copia el signo. Ahí está. Muy bien. Captura y continuamos. Listo. Listo, listo. Bueno, ya aquí, ya tienen que hacer captura porque ya aquí ya tienen la tarea número 1, ¿verdad? Y la tarea número 2. Miren, aquí ya hay 2 tareas ya de los primeros temas que expliqué. Aquí usted va a poner el nombre de la propiedad. Aquí usted va a poner, ¿verdad? Si es conmutativa, si es distributiva o si es asociativa. Pero que no se le olvide si es de la suma, si es de la multiplicación o es de la división. Recuerdan de que las propiedades se clasificaban, ¿verdad? En si eran de la suma. Recuerdan, ¿verdad? En las fórmulas. Ahí va a ir eso. En cada casilla va a ir eso. Si es conmutativa de la suma, si es conmutativa de la multiplicación. Aquí va a ir la fórmula. Recuerden lo que les dije, ¿verdad? Las fórmulas eran las que tenían estaban hechas con qué? Con Con Letra. letras. Miren, pero les tocó ver hasta la segunda letra que iba escribiendo, ¿verdad? Las letras. Estas son las que tienen letras. Y aquí usted va a hacer el desarrollo y la respuesta. Es decir, usted va a hacer aquí todo el procedimiento. Todo el procedimiento. Luego aquí en la tarea 2, miren, lo que usted va a hacer primero es copiar los signos. Copiar los signos. ¿Cómo así? Bueno, pues recuerden lo que les acabo de explicar ahorita, ¿verdad? Que uno lo que hace es copiar los signos y luego, por ejemplo, mire, copio el signo, estaba más, lo copié, ¿verdad? Aquí estaba más, lo copié. Primero copio el signo, ese sería el paso 1. El paso 2, pues, ¿verdad? Multiplico, sumo, resto, multiplico, divido. Muy bien, ahí está. Esa es la tarea, ¿verdad? Esa es la tarea, ¿verdad? Un número 1 y número 2. ¿Ya le hicieron captura? Ya, listo. Listo, entonces borro aquí. Muy bien. Continuemos.
En esta diapositiva, pues también está la ley de los signos, pero está explicada por medio de un cuadro. Y miren, más por más da más. Más por menos da menos. No sé si ustedes vieron esta diapositiva en lo que mandaron al grupo, ¿verdad? Menos, menos por más da menos. Y menos por menos da más. Es decir, esta es la ley de los signos, pero está explicada por medio de un cuadro, ¿verdad? Entonces, captura y sigo. La siguiente lección, ¿verdad? Habla acerca de dónde encontramos, dónde aplicamos, sería dónde aplicamos lo que son cada una de las operaciones básicas, ¿verdad? De la matemática. Por ejemplo, la matemática la usamos para contar, número uno. La usamos para el momento de hacer, por ejemplo, si usted estudió BTP en Contaduría y Finanzas, ¿verdad? Sabe de que se hacen estados de cuentas, se hacen, ¿verdad? Balances de debe y haber. Entonces se ocupan números, ¿verdad? Se ocupan sumar, se ocupan multiplicar. También la matemáticas la utilizamos al momento de convertir. Por ejemplo, usted dice, voy a ir a Estados Unidos, entonces aquí tengo tantos lempiras y quiero que me los conviertan a dólares. Aquí, ¿verdad? También utilizamos la matemática al momento de hacer, ¿verdad? Mediciones. Por ejemplo, le dice, cuánto de yarda de tela ocupa ahí? Entonces ocupamos, ¿verdad? Mediciones y ocupamos números. Ocupamos la matemática también, ¿verdad? Se ve al momento de calcular distancias. Al momento de calcular distancias. Por ejemplo, ¿cuánta distancia hay de Macuelizo a Sula, verdad? Hay 15 minutos. Y esto, ¿verdad? También hablamos de kilómetros. Entonces, también hay números ahí, miren. Al momento de pagar, ¿verdad? Decimos, estamos restando, ¿verdad? Porque si yo digo, Miguel tiene 200 lempiras y debe, entonces, ¿qué significa debe? Restarle a los 200 lempiras. También hacemos utilización de la matemática al momento de el razonamiento matemático ya con problemas matemáticos más complejos, ¿verdad? No solo suma, resta, multiplicación y división. Hay problemas matemáticos muy difíciles que usted dice, ni sé de dónde salió el 4, ¿verdad? Entonces ocupamos un razonamiento matemático más profundo. Ocupamos también la matemática al momento, ¿verdad? De saber, por ejemplo, la deuda externa que tiene Honduras, ¿verdad? También la utilizamos al momento de representar positivos y negativos. Miren, por ejemplo, este edificio tiene un sótano. Entonces sería, de aquí para allá serían positivos. Y de aquí para allá, es decir, el sótano, serían negativos. Mira, el sótano serían negativos. También al momento de medir temperaturas, hay temperaturas positivas y hay temperaturas negativas. ¿Y dónde están las positivas? Bueno, aquí vemos un ejemplo del positivo 8 y aquí vemos un ejemplo del negativo 4. Es decir, en un termómetro, ¿verdad? Está el 0 y para acá serían los negativos y para acá serían los positivos. Para arriba serían los positivos. También, ¿verdad? Utilizamos la matemática al momento de, por ejemplo, poner las pilas en un foco de mano. ¿Se han fijado ustedes que las pilas traen unos sellos que dice positivo y negativo, ¿verdad? También utilizamos la matemática al momento, ¿verdad? De pagar una deuda de un alquiler o pagar lo que le debemos, ¿verdad? A Francisco. Y también, ¿verdad? Al momento de representar montañas serían positivas y profundidad sería negativo. Miren la fosa o el agujero más hondo que existe, ¿verdad? Tiene 7.725 metros de profundidad. Entonces, por eso le pone negativo porque va hacia abajo. Ahora nos encontramos con la tercera tarea y dice, ¿verdad? ¿Dónde más? Más, no dice que copie las 15 de acá, dice ¿dónde más
usamos las matemáticas en la vida diaria. Entonces usted va a escribir de 1 a 8, ¿verdad? Sus ejemplos. Captura y sigo. Ya, Alex. Luego tenemos, ¿verdad? La tarea número 4 y la encontramos aquí. Y yo se la voy a hacer, ¿verdad? Para que ustedes vean que solamente usted lo que va a hacer es representar. Y dice, colorea de 0 a 20. ¿Dónde está el 0? Aquí está el 0. Entonces, de 0 voy a colorear hasta el 20. Luego dice, colorea de 0 a, 5, a menos 5. ¿Dónde está el 0? Aquí. Menos 5 está entre 4 y 6. Ahí está. Luego dice, en el positivo 10, dibuja un barco. Aquí está positivo 10. Entonces, aquí voy a dibujar un barco. Y luego dice que en el negativo 10, dibuje un 50, perdón, dibuje un barco. Entonces, aquí voy a dibujar un barco. Y la tarea número 5 dice que crea un mapa conceptual. ¿Y de dónde va a ser ese mapa conceptual? Se lo digo ahorita. De todas las capturas, lo que yo subrayé. Miren, para eso era lo de subrayar, miren, para hacer la tarea número 5. Captura y sigo. Luego, ¿verdad? Aquí tenemos la última lección de esta clase. Es sobre valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto de un número es la magnitud de este mismo, pero independientemente del signo que le proceda. Eh, el señor Jean Robert Argand fue el que tuvo la idea sobre el valor absoluto, ¿verdad? Hay reglas y aquí están las reglas, ¿verdad? Y dice, cuando el número es positivo, va a ser siempre positivo. Es decir, ¿verdad? El mismo número con el mismo signo. Si está positivo, va a seguir positivo. Ahora dice la segunda regla. Si está negativo, va a pasar a positivo. Va a pasar a positivo, dice la segunda regla. Usted lo puede leer ahí, mire. El número negativo da resultado positivo, es decir, el opuesto. Y si es 0, pues sigue siendo 0. Sigue siendo 0. Ahora, esas son las reglas cuando me aparecen ejercicios como estos, como los primeros, ¿verdad? Como los primeros. Miren, como estos. Menos 7, está menos 7, está negativo, pasa a Positivo. positivo. No sé si es que no me escuchan o no están en clase o están desayunando o están trabajando, no sé. Siento como que estoy hablando solo. Luego, veamos el siguiente ejemplo. Está positivo, dice positivo 7. Entonces, si está positivo, ¿verdad? Va a seguir siendo positivo. Entonces, por eso dice ahí positivo 7. Y si es 0, sigue siendo 0. Y si es positivo, sigue siendo positivo. Ahora, estos son los pasos, estas son las reglas para cuando me aparezca así. Pero usted va a decir, Lick, pero en los que nos puso a nosotros, no nos puso de esos. Nos puso de los más difíciles, no. Ahora vamos a ver las reglas de estos, de aquí para abajo. Entonces, la voy escribiendo aquí. Las reglas dicen, cuando hay operaciones matemáticas, cuando hay operaciones matemáticas dentro del valor absoluto,
¿verdad? Pues primero se suma, es decir, se hace la operación matemática, y luego a ese resultado de la operación matemática se le saca el valor absoluto. Veamos. Entonces dice, positivo 5 y negativo 7, esto me da positivo 5 y negativo 7, esto me da Negativo 2. 2. Entonces dice el primer paso, cuando hay operaciones matemáticas, ¿qué hago primero? Se hace la operación matemática. Ya hice la operación matemática y me dio negativo 2. ¿Cuál es el paso 2? A ese resultado de negativo 2, ¿sí? ¿Qué se le hace? Cambiarle el signo. Se le saca el valor absoluto, no cambiar de signo, porque el valor absoluto no es cambiar de signo, porque si yo le digo positivo 8, le va a cambiar signo, no, porque si es positivo, sigue siendo positivo. Solo si es negativo es que va a cambiar de signo, porque si es positivo, sigue siendo positivo. Y si es 0, pues también es 0. Entonces, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 2? Positivo 2, porque está negativo. Miren cómo dice la regla, si está negativo, miren aquí, va a ser Positivo. positivo. Aquí está, miren. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, miren, igual a ese. Aquí tenemos otro ejemplo igual a ese. Aquí tenemos otro ejemplo igual a ese. Miren. Y aquí tenemos otro ejemplo igual a ese. ¿Qué se hizo primero? Se sacó, se realizó la operación matemática. ¿Cuánto es más 5 más 12? Pues da más 17. ¿Y hasta más 17 llegaría la respuesta o le falta algo? Sacarle el valor absoluto. Sacarle el valor absoluto. Entonces, ¿me pueden decir ustedes cuáles son entonces los pasos que se hacen cuando hay ejercicios como este que estoy escribiendo ahorita? Menos 2 más 5. Cuando me salen ejercicios así, ¿qué pasos se hacen? Primero, Realizar la operación. realizar la operación. Y ese resultado lo voy a escribir, ¿verdad? Lo voy a escribir dentro de un valor absoluto. A esto se le llama valor absoluto, a estas dos líneas verticales. Ajá. Ya hice las operaciones matemáticas, ¿verdad? Y me dio 3, ¿verdad? 3. ¿Y qué se le, positivo 3? ¿Y qué se le hace a ese positivo 3? Hasta ahí llega la respuesta. Sacarle el valor absoluto. Hasta ahí llega la respuesta, hasta positivo 3. No. No. ¿Qué hay que hacer ahora? Sacarle el valor absoluto. Sacarle el valor absoluto. Muy bien. Ahora, hay otras reglas, ¿verdad? Hay otras reglas. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad? Los ejercicios que no marqué. Por ejemplo, este último, miren. Voy a poner de color rojo. Miren este último. Miren este último, miren. Cuando aparecen separados, miren, cuando aparecen separados, se le saca el valor absoluto uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Luego, ¿verdad? Después de sacar el valor absoluto, ¿verdad? Pues hago la operación matemática. Entonces, mire, ¿cuánto es el valor absoluto de positivo 12? Entonces, de positivo 12 es positivo 12, porque sigue siendo positivo.
Miren, positivo 12. ¿Cuánto es el valor absoluto de negativo 5? Positivo 5. Aquí lo escribí, miren. ¿Cuánto es el valor absoluto de negativo 8? Positivo 8, miren. Entonces, mire, el primer paso es, le saco el valor absoluto uno por uno. Y luego, ¿qué hago? Pues digo, más 12, más 5, más 8, que son los signos que están aquí. Miren, que son los signos que están aquí, que se los voy a encerrar de color verde para que vean ustedes que también los signos se copian aquí. Miren, ahí están, miren. Entonces luego hago la operación matemática, que es el paso 2, y la respuesta ya me va a dar más 25. Bueno, captura. Ya le. Y, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Terminamos lo que es. Terminamos lo que es la clase que los estudiantes recibieron el domingo pasado. Este domingo nos esperan 4 temas más. Este domingo nos esperan 4 temas más, ¿verdad? Así que, por favor, no falten, ¿verdad? A la clase. Uy, ¿qué hice? Lick, buenos días. Buen día. Lick, fíjese que yo